Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información, llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. De la fe hemos titulado esta enseñanza y es de vista, de oídas, de vista, sin ver y ver nuevamente. ¿Cuáles son, hermano? No sé si puede alcanzar a leerlo ahí en la pantalla. Vista, oídas, vista, sin ver y viendo nuevamente. Mire, 5 niveles muy interesantes. Alguien por ahí me decía que el púlpito estorba, hermano. No sé si tal vez uno de estos días lo vamos a bajar para que ahí puedan ver con libertad. Vista, oídas, vista, sin ver y ver nuevamente. Qué interesante, hermano. 5 niveles de la fe. Dice la escritura que Abraham, cuando vio que el hambre era severa sobre la tierra, mire, ¿qué fue lo que motivó para que este hombre, el cual conocemos como el padre de la fe, tuviera un descenso, hermano? Por el hambre, pero él se movió no por lo que había escuchado, hermano, porque ciertamente Dios ya había hecho un llamamiento sobre su vida, pero cuando este hombre comienza a ver lo que estaba sucediendo a su alrededor, determinó descender a Egipto. Determinó, hermano, cuando vio que a su alrededor la cosa se estaba poniendo dura, cuando comenzó a ver, hermano, que la situación se estaba tornando cada vez más difícil. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, muchas veces somos movidos a tomar decisiones en base a lo que percibe nuestra vista, hermano? Mire, ¿cuántos de nosotros somos movidos a tomar decisiones que posteriormente, hermano, van a tener un efecto nocivo en nuestra vida, tanto física como espiritual, hermano? Porque nos movemos a causa de lo que percibieron nuestros ojos. Nos movemos por vista, hermano. Mire, y posteriormente usted conoce la historia, no nos vamos a detener tanto en eso, pero cuando él desciende a Egipto, mire, tal vez aparentemente comenzó a prosperar, pero su matrimonio se destruye. El faraón dice: si Sara no está tan mal parecida, doña Sarita. Mire, y comienza a mandarla a llamar, la invita, hermano, a la corte del faraón. Y gracias a Dios que Dios interviene, hermano. Pero si no, el matrimonio del padre de la fe se hubiera destruido. ¿Pero por qué tuvo que experimentar esas situaciones tan difíciles? Porque ciertamente comenzó a moverse por vista. Comenzó a moverse por lo que veían sus ojos. ¿Recuerda usted al apóstol de la incredulidad? ¿Cuántos conocemos el apóstol incrédulo? Santo Tomás. Y Santo Tomás dijo: hasta no ver, no creer. No creeré, le dijeron los discípulos: mira, Tomasito, que el Señor estuvo con nosotros. Y él dijo: no, si no veo yo al Señor y pongo mi dedo en la llaga, no creeré. Porque este hombre se estaba moviendo en la dimensión de la vista. Mire, amado hermano, por eso es cierto que nosotros recibimos una porción de fe, hermano, pero también de nosotros depende el poder hacer crecer esa fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? O está muy mire, los jóvenes, no sé si los cansaron tanto ahí en donde los llevaron a pasear que se están durmiendo.
Mire, pero a cada uno de nosotros es importante el poder, amado hermano, hacer que se desarrolle esa medida de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es importante que entendamos que todos tenemos un comienzo, hermano. Es cierto, tal vez al principio comenzamos a movernos por vista. Comenzamos a movernos por lo que nuestros ojos ven, pero es interesante, hermano, el poder ir avanzando en una escala ascendente. Mire, la vista tiene que ver específicamente con el ojo. Dígale a su hermano cómo le quedó el ojo. Tiene que ver con agradar. Tiene que ver con aspecto, tiene que ver con estar contento, con la opinión, con el parecer. Mire, tiene que ver con el placer. Mire, por eso los jóvenes, hermano, es importante que podamos entender que hay cosas, la Biblia nos dice que aún hay caminos que al hombre le parecen rectos. Mire, por eso el peligro de dejarnos llevar simplemente por lo que nuestros ojos perciben, amado hermano, porque puede ser que a nuestro parecer, hermano, pueda ser que nuestra opinión se vea como algo agradable. ¿Recuerda usted a Eva? Ahí estaba doña Eva enfrente del árbol del conocimiento del bien y el mal, y dijo: pues si no se mira feo, si no le veo cachos ni cola, ¿cómo va a ser malo? Se dejó llevar por la vista. Se dejó llevar, hermano, por aquello que en su ojo, aquello que en su parecer era algo placentero, era algo de un aspecto que se miraba bueno. Pero ¿por qué, hermano? Posteriormente vino a pagar las consecuencias a causa de simplemente moverse por vista. Por eso, hermano, hoy vamos a ver con la ayuda del Señor una cosa muy interesante. Mire, el padre de la fe, dijimos que Abraham decidió descender a Egipto. Y mire, quiero que ahí donde estábamos, ahí mismo, quiero que alguien nos ayude a leer el versículo 8 del capítulo 12 de Génesis. Nadie lo encontró. Bueno, lo voy a leer yo. Dice la Biblia: y luego pasó allí a un monte al oriente. Miren dónde se encontraba Abraham: al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren dónde se encontraba Abraham, hermano. Estaba en Betel, y Betel quiere decir casa de Dios. Mire, Abraham se encontraba en la casa de Dios, hermano, pero a causa de lo que estaban viendo sus sentidos, hermano, decidió que era mejor ir a Egipto a buscar ayuda. Nunca, hermano, nunca, óigame bien, amado hermano, no importa la situación que estemos atravesando, hermano, el salmista decía: es mejor estar un día en tus atrios. Tal vez por momentos, hermano, usted sentirá, mire, que la tormenta arrecia. Usted sentirá, hermano, que la carga es tan pesada. Usted sentirá que sus fuerzas se agotan, hermano, pero no hay mejor lugar que estar bajo la sombra de Dios, hermano. Nunca habrá mejor lugar que estar dentro de la presencia de Dios, hermano. Nunca habrá mejor lugar. Tal vez por momentos, mire, sus sentidos naturales le dirán: vete de aquí, aquí te están tratando mal, aquí tienes problemas, mira, aquí están pasando cosas raras. Pero sabe que cuando usted sale de Betel, amado hermano, gloria a Dios, que saliera de Betel y se fuera a meter a Belén. Sale de la casa de Dios y va a la casa del pan. Pero ahí la Biblia nos enseña que salió y se fue a Egipto.
Mire cuánta gente, amado hermano, sale de una congregación donde están siendo prosperados, están siendo bendecidos, están siendo restaurados. Mire, y a causa de un pequeño malentendido deciden salir de Betel, de la casa de Dios. Y tristemente, a el tiempo cuando uno comienza a preguntar: ¿y dónde está aquel hermano que Dios lo estaba usando tan lindo? ¿Dónde está esa hermanita que Dios le estaba adornando, le estaba dando dones, le estaba usando? Ahí andan en el mundial, mire, y todavía no comienza hasta junio y ya se adelantaron. ¿A dónde andan? No, allá lo vieron ahí en la Quebradita. Mire, Quebradita va a quedar por andarse saliendo de la casa de Dios. Mire, amado hermano, Abraham se encontraba en un buen lugar, pero ¿por qué se movió, hermano? Se movió por vista. Se movió por vista. Por eso, mire, joven o señorita, cuando usted vaya a buscar un compañero o una compañera de vida, mire, no se vaya solamente por la vista. Mire, había un corito medio antiguo que decía: no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Mira, por eso la Biblia dice: porque vana es la belleza y engañosa es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vana es la belleza, engañosa es la hermosura. Mire, por eso, señorita, cuando usted vea, tal vez la llega a recoger el muchacho en un carro nuevo, mire, tal vez ni es del prestado, es el carro prestado, y ahí usted se siente soñada. ¿Por qué? Porque se comienza a mover por vista. Por eso, hermano, la importancia de no movernos simplemente por vista. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por vista, ¿sabe qué? Por vista, hermano, la gente que no ha llegado a un nivel espiritual, hermano, todo lo quiere ver, hermano. Todo quiere verlo con sus ojos naturales. Por eso decíamos que el primer nivel de la fe tiene que ver con el ojo, tiene que ver con lo natural. Mire, solo le voy a leer yo este pasaje. Números 28. Toma la vara, le dice el Señor a Moisés, y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé de sus aguas, y así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Mire, ¿por qué Dios tuvo que hacerlo a la vista de todos ellos? Porque eran un pueblo, hermano, duro de cerviz. Mire, porque ahí estaban todo el tiempo poniéndole más carga al siervo de Dios, a Moisés, peleando por la comida, peleando por los privilegios, peleando por regresar a Egipto. Y Dios le dice: está bien, llámalos, y a la vista de ellos vas a hacer milagro. Porque estos están anhelando moverse simplemente por vista. Están anhelando solamente seguir a la voz de Dios cuando hay algo que puedan contemplar sus ojos. ¿Sabe que por eso el pueblo de Israel cayeron en la idolatría tan terriblemente, hermano? ¿Sabe que por eso cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley de Dios, hermano, dijeron ellos: aquí no vemos nada, hagámonos algo que podamos ver, que podamos idolatrar, que podamos adorar? E inmediatamente comienzan a erigir un becerro de oro y dicen: aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Mire la condición del pueblo, hermano. Simplemente se estaban moviendo por vista. Simplemente por vista, hermano. Los tremendos peligros cuando avanzamos solo por vista. Mire, sigamos avanzando rápidamente. Aquí está hablando de Santo Tomás. Juan capítulo 20, versículo 25. Vamos a ver si alguien nos ayuda a leerlo, por favor.
Mire qué tremendo, hermano. Y este no era una oveja, no era un servidor, no era un ujier, no era un anciano, era un apóstol. Mire, podemos tener también hombres y mujeres en posiciones, hermano, claves, que solamente se mueven por vista. Dijo él: si no viere en sus manos la señal, mire, por vista. ¿Cuántos milagros habrá visto Tomás, hermano? Mire cuántos milagros habrá presenciado y le están diciendo: mira, Tomás, vimos al maestro. Y él dice: no, si no veo, no creeré. Si no toco, si no palpo, si no contemplo, no creeré. Pero ahora tenemos que ir ascendiendo a un nivel mayor. Ahora tenemos que ir y movernos por oídas. ¿Cuántos dicen amén? Oídas, el segundo nivel de nuestra fe, hermano. Oídas. Génesis capítulo 22, versículo 1. Y el siguiente versículo. Moria. Amén. Mire, ahora el padre de la fe ya no se está moviendo por vista. Dice la Biblia: y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo. Ya no vio, sino que ahora su fe se estaba moviendo en la dimensión de oídas, hermano. Le dijo: ve a este monte, a la tierra de Moria, y lo vas a ofrecer en sacrificio. Mire, ahora ya no te vas a mover, es cierto. Tal vez, Abraham, empezaste medio mal, pero vamos a irte llevando a una nueva dimensión. ¿Cuántos anhelamos, hermano, que nuestra fe vaya creciendo, hermano? Mire, por eso le decía: si hay algo que el enemigo tratará de robarnos ardientemente, es nuestra fe. ¿Sabe que por eso es tan importante que cuando Pedro estaba a punto de ser sacudido por Satanás, lo único que nuestro Señor Jesucristo pidió? Que su fe no faltara. Que su fe no faltara. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Hoy en la tarde le decía a mi esposa: ¿sabe que este mensaje es algo tan tremendo? Porque no estamos simplemente compartiendo una enseñanza, hermano, para poder impartir conocimiento, hermano. Estamos trayendo un estilo de vida, hermano. Estamos trayendo no un mensaje para escuchar, sino un mensaje para vivir. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, hermano. Cada palabra que sale de nuestra boca, hermano, tenemos que poder vivirla, hermano. Tenemos que vivirla. Y el enemigo, hermano, está tan interesado en poder robarnos nuestra fe. Mire, el día de hoy íbamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza de la oración. Pero sabe que yo le decía: Señor, ¿qué predicamos hoy? Y toda esta semana el Señor ha estado poniendo en mi corazón, hermano, esta palabra, la importancia de ir avanzando nuestra fe. Porque sin fe, mire, ¿de qué sirve que lleguemos el escuadrón de choque, hermano, y comencemos? Lo único que vamos a hacer, si no llevamos fe, vamos a ir a desvelarnos. Vamos a ir, hermano, a acabarnos la garganta. Tal vez vamos a ir a platicar un rato, pero tenemos que llegar, hermano, con la plena certeza de que no importa si vayamos 3, 4, 5, que tenemos que entender que nuestra oración irá hasta el trono de la gracia, hermano, y desprenderá virtud y hará que los cielos se abran y provocará una respuesta favorable de Dios.
Por eso la importancia, hermano, de poder ir escalando en nuestros niveles de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oídas. Mire, ahora oídas. No solamente se trata de escuchar un sonido, sino que esta palabra oídas quiere decir oír inteligentemente. Diga conmigo, oír inteligentemente. A menudo, mire, con implicación de obediencia. Mire, porque cuando de nosotros oímos, todos oímos, pero ¿cuántos obedecemos, hermano? Todos oímos, pero ¿cuántos? Y la palabra oír es la palabra shamá, que quiere decir oír inteligentemente, con una implicación de obediencia, hermano. Mire, quiere decir poder discernir. Mire los significados de esta palabra, hermano. En el original quiere decir ser dócil, quiere decir entender, quiere decir fielmente, quiere decir obedecer, quiere decir proclamar, quiere decir recibir, resonar, saber, sonar o ser testigo. No podemos, hermanos, ser testigos fieles si no escuchamos inteligentemente con el deseo de poder obedecer la voz de Dios. Oír, hermano, de oídas. Mire, vamos a ir avanzando. Ruth, capítulo 1, verso 6. Cuando lo encuentre, hermano, uno de estos días le voy a decir a Alexis, ¿por qué no eres un niño normal? Capítulo 1, verso 6. Mire, si no lo encuentra, leámoslo aquí. Dice la Biblia, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. Mire, ¿por qué oyó? Agárrese aquí. Si esta predicación fue de edificación para su vida y desea adquirirla, llámenos ahora mismo al 323-521-2886. 323-521-2886. ¿Qué te puedo ofrecer? Si Dios ha puesto en tu corazón bendecir a Misión Internacional El Shaddai, escríbanos o envíe su ofrenda a Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031. Repetimos, Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031, o llámenos al 323-521-2886. 323-521-2886. Y recuerde, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. Hermanos, Ruth, capítulo 1, verso 6. Mire, si no lo encuentra, leámoslo aquí en la pantalla. Dice la Biblia, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. Mire,
¿por qué oyó? Agárrese aquí su orejita, hermano. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mire, ahora ya no se movió por vista, porque ciertamente Ruth y su esposo, Noemí y su esposo, hermano, se fueron de Belén de Judá, dejaron la casa del pan, hermano, dejaron la alabanza para irse a los campos de Moab, porque el hambre era grave, hermano. Nuevamente hubo un descenso a causa de la vista. Mire, hermano, tal vez usted y yo podemos tener descensos en nuestra fe. Tal vez usted y yo, hermano, hemos descuidado nuestra fe. ¿Cómo la hemos descuidado? Hemos dejado de alimentarla, hermano. Hemos dejado de desarrollarla, hemos dejado de nutrirla, hermano. Pero Dios nos llama para que hagamos, hermano, crecer nuestra fe. Porque es algo tan importante y de vital importancia en la vida de todo creyente, hermano. Si hay algo que es relevante, hermano, es nuestra fe. Y oyó, mire, escuchó inteligentemente con el propósito de obedecer. Oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Dice la Biblia que es mejor el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los holocaustos y los sacrificios. Es más importante el prestar atención a la palabra. Mire otra de las versiones, la versión Nácar Colunga dice: levantóse la mujer con sus 2 nueras para dejar la tierra de Moab, pues había oído decir que había mirado Yahvé a su pueblo dándole pan. Mire, se fue por lo que vio, regresó por lo que oyó. Y el tercer nivel de la fe es ¿cuál, hermano? No sé si apuntó. Vista. Mire, comenzamos con la vista, después vamos a oídas. Y ahora ascendemos a un nivel más por vista. Y usted dirá, hermano, ¿nos lleva para adelante o para atrás? Lo que pasa, hermano, que ya no se trata de una vista, hermano, a causa de lo natural, hermano. Ya no se trata simplemente de movernos por lo que perciben nuestros ojos. Mire lo que decía Job: he sabido de ti solo de oídas, decía Job. Estaba en el nivel de oídas cuando estaba, hermano, atravesando esas tremendas pruebas. Pero no se quedó ahí, sino que ascendió a un nuevo nivel y dice: pero ahora mis ojos te ven. Mire, ya no estaba en la dimensión de la vista, estaba viendo sus problemas a causa del trato, a causa de la prueba. Ahora dice: te conocía de oídas, pero ahora comienza a subir a una nueva dimensión, hermano. Mire, la Biblia, lenguaje sencillo, dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Mire, sabe que hay mucha gente que vive de experiencias prestadas, hermano. Hay mucha gente, hermano, que vive de las experiencias de alguien más, hermano. Mire, tal vez nos gusta escuchar testimonios, hermano. Ponemos ahí en la internet el testimonio del muerto que resucitó, que tenía 20 días de muerto. Escuchamos, hermano, los testimonios de los hermanos que han tenido experiencias, y ciertamente, hermano, son de edificación porque hacen que nuestra fe crezca. Pero yo no solamente quiero escuchar que Dios visitó, hermano. Yo quiero también que en este lugar Dios nos visite. Yo quiero también que en este lugar, hermano, se abran las puertas de los cielos.
Mira, hermano, es lindo leer el libro de los Hechos, todo lo que sucedió con la iglesia del principio, cómo el Espíritu Santo los bautizó. Es lindo estudiar en la historia, hermano, cómo la iglesia, después de ser perseguida, comenzaron a crecer y a hacer prodigios y señales. Es hermoso escuchar que en la calle de Azusa, hace más de 100 años, hubo un tremendo avivamiento. Pero yo quiero, hermano, no quiero que me platiquen, no quiero vivir de lo que me habían contado. No queremos, hermano. Yo no sé usted. Mire, yo no sé si a usted le gustaría que alguien vaya allá a Disneylandia y le platiquen. Es peligroso, hermano, porque cada quien habla de la feria como le va en ella. Cada quien le va a decir, no, mire, de repente usted pregúntele a alguien que está felizmente casado y le va a decir, no, mijo, el matrimonio es una bendición. Pero mire, pregúntele a alguien, hermano, alguien así como la tigresa que ya lleva como 7 matrimonios. Mire, le va a decir, no, ni lo hagas, ni te muevas, porque le van a contar de la feria como le fue en ella. Y Job por eso decía, Señor, antes sabía de ti lo que me habían contado. Pero Dios es un Dios que nos da experiencias propias. Nuestra fe tiene que ir creciendo, hermano, en base a las experiencias que nosotros tengamos personalmente con Dios. Es lindo, hermano, que nos platiquen, es lindo que nos cuenten, hermano, pero mire, los discípulos decían, os escribimos y hablamos de las cosas que oímos, que vimos, que palpamos. Mire, los discípulos no tenían una fe prestada, hermano. Por eso cuando estuvieron expuestos, hermano, a los martirios, cuando fueron apresados, cuando fueron latigados, hermano, ¿por qué cree usted que podían contender y podían pararse en la brecha, hermano? Porque habían vivido experiencias gloriosas con el Maestro. Porque habían vivido, porque habían visto. Mire, como decían ellos, ¿cómo vamos a negar si nosotros vimos cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto? Si ahí estaba yo, Pedro, ahí estabas tú conmigo, Juan, nosotros escuchamos cuando dio la voz de mando y dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo vamos a echarnos para atrás ahora? ¿Cómo vamos a negar al Maestro? Si nosotros vimos cuando llegó a la casa de Jairo y le dijo a la niña, Talita cumi. Cuando todos le decían, Jairo, ya no molestéis más al Maestro, la niña ya, iscamí. Escuchamos cuando el Maestro le dijo, Jairo, no temas, simplemente cree. Ahí estaban, eso provocó, hermano. Por eso debemos de anhelar el tener experiencias propias con Dios, hermano. Mira, hay mucha gente que dice eso del Antiguo Testamento, eso de las profecías, eso de los dones, era para antes. Eso de las visitaciones angélicas era para antes y para antes. Y yo digo, ¿y entonces qué es para hoy? Entonces hubiéramos nacido antes, hermano. Pero la Biblia dice que Él es el mismo, que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no cambia, hermano. Él no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece. Su palabra permanece. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Mire, sigamos avanzando, vamos bien con el tiempo. Nivel número 3, vista. Mire, esta vista, si usted quiere aprender griego, hermano, se llama anablepo, no Anacleto como su pariente, hermano.
Habrá alguien que se llame Anacleto aquí. Mire, que Dios lo ayude, hermano. Pero tenemos la esperanza que cuando usted llegue allá le van a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Aleluya. Mire, y ahí le van a decir, como decía ese corito, te voy a cambiar. ¿Se acuerda, hermana? Número 3, vista anablepo. Quiere decir el tipo de vista para entrar en un nuevo nivel de visión, hermano. Mire lo que quiere decir recobrar, quiere decir recuperar la vista, quiere decir levantar los ojos. Mire qué lindo, ya Abraham ya no se estaba moviendo por lo que veía a su alrededor, la hambruna, la crisis, la escasez, la gasolina sube, los impuestos suben, hermano. Problemas. Ahora sigue escalando en un nuevo nivel de fe. Ahora se mueve en un nuevo estilo de vista, hermano. ¿Qué quiere decir? Recobrar la vista, recobrar la visión, levantar los ojos. Por eso el dulce salmista decía: alzaré mis ojos. Para poder entender de dónde vendrá nuestra ayuda, necesitamos este tipo de vista. Mire lo que el Señor le dijo, Marcos 10:51. Se lo leo yo para ir avanzando. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le dijo: Raboni, que recobre la vista. Esto quiere decir que el hombre en algún momento de su vida la tuvo. Mire, es como alguien que diga: me voy a divorciar y nunca se ha casado, hermano. ¿Cómo puede alguien perder algo que nunca ha tenido? El nivel de vista que él estaba anhelando dice que recobre la vista. Mire qué lindo. Juan 9:11, mire, vamos a un 9:11. Si alguien nos ayuda a leerlo. Juan 9:11. Mire, uno de estos días vamos a poner la pared de este lado para que todos puedan ver bien la pantalla, hermano. Mire qué lindo. ¿Cuáles fueron las instrucciones, hermano? Ve al estanque de Siloé, al estanque del enviado. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Te vas a sumergir, te vas a bautizar en las aguas, te vas a llenar. Mire, cuando usted y yo nos lavamos en las aguas, cuando usted y yo nos sumergimos, hermano, vamos a entrar a una nueva dimensión de fe, hermano, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eficaz y provoca, hermano, que entremos a una nueva dimensión de fe, porque la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. ¿Y qué es lo que provoca la fe, hermano? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Pero cuando usted abre su Biblia, hermano, usted la oye o la lee. Léela. Mire, dígale a su hermana: léela. Lee la Biblia. No le vaya a decir: léelo. Mire, hermano, por eso necesitamos ir al estanque de las aguas de Siloé. Necesitamos lavarnos, hermano. Necesitamos que caiga, hermano, esa ceguera espiritual que nos mantiene atados simplemente viendo las cosas de abajo. La Biblia dice: si hemos nacido de nuevo, busquemos pues las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Mire qué lindo. Génesis 22:13.
Mire, vamos a leerlo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró. Tuvo un nuevo ascenso Abraham. Entonces alzó los ojos y miró. Y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y él se fue y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire qué lindo. Esta es una nueva dimensión, hermano. Es la nueva dimensión de la vista, hermano, cuando caminamos por fe, oyendo, prestando atención a la palabra de Dios. Cuando caminamos, hermano, ya no en base a lo que ve nuestro sentido, porque si nosotros vemos a nuestro alrededor, tal vez no hay sentido, hermano. Tal vez si usted se mueve simplemente por la vista, sus sentidos le dirán: ya tira la toalla, ya date por vencido, ya no siga luchando, mira lo que has logrado. Pero Abraham decidió escuchar la voz de Dios. Aunque no entendía, hermano, sabe que hay cosas que no entendemos. Por eso le decía, hermano, que este no es un mensaje para predicarlo, es un mensaje para vivirlo. Es un mensaje para vivirlo, hermano. Pero vendrá el día, hermano, cuando confiamos plenamente en la voz de Dios, hermano. Si confiamos plenamente, tal vez todo a tu alrededor te dirá lo contrario. Mire, pero en el último minuto, hermano, antes de que sonara la campana y acabara el partido, hermano, hubo una intervención divina, hubo una intervención sobrenatural, y apareció ahí detrás de él y miró que Jehová era su proveedor. Aleluya. Él dijo: ya se acabó, voy a sacrificar a mi hijo. Pero Dios lo llevó a una nueva dimensión de fe. Lo llevó a esa dimensión de vista, pero era una vista de comenzar a contemplar la respuesta a sus peticiones. Comenzar a ver cómo Dios honra la fe de los hombres y las mujeres que le creen a Dios. Cómo Dios recompensa, hermano. ¿Cómo habrán sido esos días para este hombre? Esos días de incertidumbre, esos días de tal vez tener una lucha tan terrible en su corazón y decir: ¿cuál irá a ser el resultado? Pero aún a pesar de esos pensamientos, de esos sentimientos, decidió obedecer la voz de Dios y fue llevado a una nueva dimensión de fe. Sabe que muchos de nosotros, hermano, estamos siendo procesados, estamos pasando pruebas de fuego. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que nuestra fe sea acrisolada, hermano. Mira, aunque no me diga aleluya, hermano, porque yo sé que no es motivo de gozo. Mire, pero en la mente soberana e infinita de Dios, nuestro Padre dice: hijo, yo sé lo que estás sintiendo. Hija, yo veo tu dolor, yo veo tu sufrimiento, yo veo que estás a punto de quebrarte, pero aguanta un poquito más. Mis manos están trabajando. No temas, por eso te he dado mi palabra y te he dicho: yo estaré contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, allí estaré contigo. Allí estaré. Nos deja, hermano, su palabra como garantía, y tal vez no vemos nada porque ya avanzamos de la dimensión de vista. El Señor te dice: es que tú ya no estás para estar viendo. Señor, pero ya no escucho, por lo menos háblame. Y cuando el cielo guarda silencio, es porque estás a punto de entrar en un nuevo nivel de gloria. Es porque estás a punto de ver los cielos abiertos. Aleluya. Oh, hermano, cuando el cielo guarda silencio,
es porque estás a punto de avanzar, es porque estás subiendo una escala más. Por eso dice la Biblia: irán llevando sus gavillas, mas los que con lágrimas, los que con lágrimas sembraron. No puedes cegar con regocijo si no hubo una siembra con lágrimas. Pero es porque Dios está trabajando. Él es el alfarero, hermano. Abraham alzó sus ojos y vio. Mire qué lindo. Aquí hay otro ejemplo hermosísimo. Aquí en Génesis 21:14. Mire lo que dice. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Cuántos sienten, hermano, como que están atravesando un desierto? ¿Cuántos? Mire, y no es precisamente el desierto de Las Vegas, donde hay agua y maquinitas. Y el agua del odre se acabó. Mire, encima de estar atravesando por un desierto, se le acaba el agua. Y dejó ella al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella se fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, y dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó frente y alzó su voz y lloró. ¿Cuántos se han sentido en esa condición, hermano? Cuando tal vez sientes y dices: ya se agotaron mis fuerzas, he perdido la esperanza. Mire, dejó al muchachito y dijo: me voy a alejar para no escuchar cuando llore, para que muera. Y tal vez no sienta: de por sí mi corazón se está destruyendo. Y lo dejó, alzó su voz y lloró. ¿Cuántos han alzado su voz y han llorado delante de la presencia de Dios, hermano? ¿Cuántos han alzado su voz y han dicho: Señor, ya no tengo fuerza, Señor? He tratado, he buscado, he luchado, pero siente que ha llegado al límite de tu capacidad, hermano. Mire lo que dice: y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios vino y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio también de beber al muchacho. Cuando sentimos que llegamos al límite de nuestra fuerza, habrá una intervención sobrenatural. Habrá una intervención sobrenatural sobre tu vida, hermano. ¿No me estás escuchando? Habrá una intervención sobrenatural sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre esta iglesia. Mira, ahí estaba, y de repente entró en la dimensión de la nueva vista. Y Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. ¿A qué distancia estamos de alcanzar la victoria, hermano? Estamos a una distancia de abierta de ojos. Tal vez, mire, a la par tenía el ángel, tal vez la estaba cuidando que no se cayera ahí en el pozo. Y muchas veces nosotros estamos: Señor, mira que no puedo. Y el ángel dice: pero sí, te vas a caer en el pozo.
Mire, casi hasta le quiere decir el ángel, como decía un personaje de México: buzo, 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 cuate. Quiere mandarle a Chabelo y decirle: buzo, despiértate, avívate, que ahí está el Señor. ¿Qué no nos ha dicho el Señor? Que nunca nos dejará, hermano. ¿Y acaso Él es hombre para que mienta? Y abrió Dios los ojos de ella. Mire, esta dimensión es linda, porque esta es la dimensión donde tus enemigos verán. Por eso dice que Él preparará mesa en presencia de tus angustiadores. Ellos verán, pero no participarán. Le dirán: momento, usted se queda allá parado. Esta mesa es VIP y tiene un título reservado. ¡Aleluya! Es la dimensión de vista donde tus enemigos verán. Mire, en los días del profeta Eliseo, cuando había una terrible hambruna en la tierra, el Señor le dio una palabra y de repente un hombre desafía la voz de Dios y dice: ¿y cómo será posible que mañana haya abundancia de pan, haya comida, si no ven lo que está sucediendo? Y el hombre de Dios le dice: ciertamente tú lo verás, pero no participarás. Mire, si quiere buscarlo en su casa, Segunda de Reyes 7:2. Entonces Eliseo le dijo: tú, mire lo que Dios le dice a tus enemigos, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Esa dimensión, hermano, donde Dios prepara la mesa en presencia de tus angustiadores. Aleluya. Mira, hermano, por eso Satanás decía: si Job no es tonto el muchacho, si Job no sirve a Dios de balde. Mira, hermano, si usted y yo no estamos perdiendo el tiempo aquí, usted y yo no estamos perdiendo el tiempo, estamos creciendo, estamos desarrollando nuestra fe, la estamos alimentando, la estamos madurando, porque entendemos que tenemos un Dios poderoso. A su nombre. Mire qué lindo. Cuarto nivel, hermano. ¿Cuál es? Sin ver. Cuarto nivel, sin ver. ¿Por qué sin ver, hermano? Mire, la palabra sin ver, si quiere anotarla, no sé, ou deseoreo, como desodorante se oye, quiere decir ser un espectador, quiere decir discernir, quiere decir experiencia. Mire qué lindo. Mateo 13:13. ¿Ya lo tenemos todos? Por eso les habló en parábolas, para que viendo no vean. A una nueva dimensión sin ver. Mire qué lindo. Vamos a Juan 16:16. Cuando escuchemos más amenes, mire lo que dice: un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Mire, comienza a llevarlos a los discípulos a una nueva dimensión y les dice: un poco más y ya no me veréis. Van a entrar en esa dimensión donde es sin vista. Sin vista, sin ver. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Hebreos 11:36. Se lo voy a leer yo.
Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Y anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Pero mire el versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido la aprobación de su fe, recibieron. No vieron, hermano, el cumplimiento. Los llevaron a esa dimensión más elevada, aunque habían hallado la aprobación de la fe, hermano, de ellos. No recibieron la promesa. ¿Por qué? Mire, el siguiente versículo nos da la respuesta. Porque Dios había provisto algo mejor. Si esta predicación fue de edificación para su vida y desea adquirirla, llámenos ahora mismo al 323-521-2886. 323-521-2886. Si Dios ha puesto en tu corazón bendecir a Misión Internacional El Shaddai, escríbanos o envíe su ofrenda a Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031. Repetimos, Misión Internacional El Shaddai, P.O. Box 31095, Los Ángeles, California 90031, o llámenos al 323-521-2886. 323-521-2886. Y recuerde, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda.